¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben, yo soy la doctora Papitas y hoy vamos a adentrarnos en un tema que nos afecta a todos, que son los impuestos en Estados Unidos. Bien, es un tema súper relevante, sobre todo en estos momentos. ¿Sabías que, aunque los indocumentados no tienen un seguro social, muchos pagan impuestos usando un ITIN? En este video te explicaré cómo funciona el sistema de taxes y las diferencias entre W2 y 1099, que es capital, y la contradicción de un sistema que permite a los indocumentados pagar impuestos mientras los persiguen en otros aspectos. Así que bien, vamos a ellos, les voy a explicar. ¿Cómo funciona primero que todo el sistema de taxes en Estados Unidos? El sistema de impuestos en Estados Unidos es progresivo, lo que significa que mientras más ganas, más pagas. Los impuestos se dividen en tres niveles principales. El federal, estos son los impuestos que pagas al gobierno nacional, o sea, todo Estados Unidos, y dependen de tu ingreso anual y tu estado civil, soltero, casado, etc. Hay otro que es el estatal y no todos los estados tienen impuestos sobre la renta, hay solo algunos. Por ejemplo, Texas, la Florida no tienen, pero California y Nueva York sí. Y esto es súper relevante para entender por qué, por ejemplo, las personas conservadoras quieren a toda costa tener esos estados como estados rojos, que los llaman. La Florida y Texas son estados paradisíacos porque no tienen impuestos sobre la renta y es por eso que estos gringos americanos quieren sacar a los latinos de ahí. Eso ténganlo en cuenta. Algunas ciudades también cobran impuestos adicionales. Además, los impuestos se deducen automáticamente de tu salario si eres empleado, cuando es W2. Pero si eres contratista independiente, como digamos un tema de prestación de servicios, eso se descuenta no se descuenta, pero se te dan una forma que se llama 1099. Debes pagarlos tú mismo trimestralmente. O anualmente también se puede, pero pues es un dolor, la verdad. Ahora, dato clave, en 2023 el IRS estima que el contribuyente promedio paga alrededor del 24% de su ingreso en impuestos federales. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre pagar taxes por W2 o 1099? Ok, las diferencias son que si eres empleado y recibes un cheque semanal, quincenal, tú tienes o eres contribuyente por W2. Por el contrario, si lo que haces es, por ejemplo, deliveries o como Uber, DoorDash, todo eso es 1099. Es decir, que te pagan neto todo el dinero, pero tú tienes que casar cuentas con el IRS trimestralmente o mensualmente. Si eres empleado, tu empleador retiene impuestos de tu salario, federal, estatal y FICA, que cubre el Seguro Social y Medicare. Al final del año recibes un formulario W2 que pueden ver en pantalla que resume cuánto ganaste y cuánto pagaste en impuestos. Todo lo opuesto es el 1099. Si eres contratista independiente, eres responsable de pagar tus propios impuestos. Esto incluye no solo el impuesto sobre la renta, sino también el Self-Employment Tax. O sea, es un impuesto por trabajo independiente que cubre Seguro Social y Medicare. Esto significa que pagas aproximadamente un 15,3% adicional sobre tus ingresos. Dato no menor. Por ejemplo, si ganas $50,000 al año con W2, tu empleador retiene impuestos por ti, pero si ganas $50,000 con 1099, debes apartar alrededor del 30%, o sea, $15,000 para pagar los impuestos. Y aquí un dato súper clave. Según el Tax Policy Center, los trabajadores independientes pagan en promedio un 7,65% más en impuestos que los empleados tradicionales. Y esto es súper capital porque he escuchado gente que dice, no, yo me voy a hacer delivery porque nadie me dice de mi horario, no sé qué, y porque gano más. Lo que me parece a mí, y lo digo con conocimiento de causa porque yo hice delivery por mucho tiempo, pero los números no dan, a menos de que tú lo tomes como un trabajo secundario. ¿Por qué? Porque tú sobre el 1099 tienes que pagar impuestos y también se desgasta tu carro. También muchas veces lo que pagan por un delivery no es lo suficiente o lo justo. Así que evalúa bien si hacer solo delivery es una cuestión, digamos, llena tus expectativas, porque en nivel de números no es una buena idea. ¿Cómo funciona la declaración de impuestos así específicamente, teniendo en cuenta que estamos en temporada de impuestos hasta abril? ¿Quién debe declarar impuestos en Estados Unidos? Cualquier persona que gane ingresos en Estados Unidos, debe presentar una declaración de impuestos, ya sea ciudadano, residente legal o incluso un extranjero que trabaja en el país. Esto incluye empleados W2, contratistas independientes 1099, inmigrantes indocumentados que pueden usar un documento que se llama el ITIN. Empresas y dueños de negocios, lógicamente, también pagan impuestos. Personas que ganan en cash. Ojo con esto, si tú ganas en cash, eso no te quita el deber
que tienes que declarar lo que has hecho en el año. Así no tengas recibos, pero tienes que declararlo. Si tus ingresos están por debajo de un umbral específico, que varía según tu estado civil y edad, es posible que no estés obligado a declarar, pero a veces es beneficioso hacerlo para reclamar reembolso. Así no estés obligado a hacerlo, yo te sugiero encomiablemente que declares impuestos, porque eso, en el evento de ajustar tu estatus para ser residente o ciudadano, va a marcar la diferencia. Esta mañana leí sobre el caso de una persona que se casó con un inmigrante indocumentado que hacía 5 años no declaraba impuestos y le negaron la residencia por esa razón. Así que es un tema muy importante. Ahora, ¿cuáles son los tipos de impuestos en Estados Unidos? Los impuestos se dividen en 3 niveles principales. Impuestos federales, como ya lo dijeron, aplican a nivel nacional y son los más significativos. Impuestos estatales, es decir, del estado, que no todos los estados tienen. Por ejemplo, Texas y la Florida no cobran impuestos estatales sobre la renta. Lo que ya dijimos que es bien interesante. Impuestos locales. Algunas ciudades o condados también cobran impuestos adicionales. En Nueva York, hasta un 3,876%, hasta un 3,8% adicional al impuesto estatal. Algunas ciudades cobran impuestos adicionales. Voy a dejar acá el cuadro en pantalla. Entre ellos están Nueva York, Filadelfia, Detroit, Baltimore, etc. Son ciudades que, bueno, tienen su impuesto adicional. ¿Cuáles son los documentos necesarios antes de declarar impuestos que necesitas llevar? Lógicamente, todos los formularios W2. Si tú tuviste solo un empleador en el año, solo te llegará un W2. Pero si tuviste varios empleadores en el año anterior, te llegarán varios W2 y tienes que llevarlos todos, ¿sí? Generalmente, todos los empleadores envían los W2 sin falta en enero, máximo principios de febrero. Ojo que hay algunos empleadores que no lo envían en físico, sino que piden que lo descargues desde la página, entonces tienes que estar muy pendiente. Sobre los formularios 1099, si eres un contratista independiente o recibes ingresos por trabajos freelance, tienen que enviarte un formulario 1099 o lo puedes descargar. Por ejemplo, en las aplicaciones Uber, Lyft, DoorDash, todo eso, ellos te piden que lo descarguen, jamás te lo envían en físico. También tienes que llevar los formularios de intereses y dividendos 1099 INT, 1099 DIP si tienes cuentas de ahorro o inversiones. Si eres un inmigrante indocumentado que tiene ITIN, tienes que llevar el ITIN para pagar los impuestos. Ahora, puedes llevar adicionalmente algunos recibos que te beneficiarán en el sentido de hacerte algunas devoluciones. Por ejemplo, los recibos que impliquen gastos médicos, donaciones, gastos de educación, te pueden beneficiar y te pueden dar créditos en taxes para que te descuenten un poco más o te toque pagar menos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para declarar impuestos? El paso número 1, pues, lógicamente tienes que decir tu estado civil, soltero, casado, cabeza de familia. Ojo que si eres casado, pues te descuentan menos en taxes en el trabajo. Y si eres cabeza de familia, eso te beneficia en el momento de declarar taxes. Ojo, si estás en un proceso migratorio y estás casado, declara como casado. Eso lo tiene en cuenta el Estado. Intenta siempre pagar el 10% de impuesto, así no tengas para que no te toque pagar en el momento de la declaración. Porque entonces tú dices, ay, sí tengo 5 dependents y estoy casada y entonces casi no te descuentan en el cheque y es divino porque te llega toda la plata gordita, pero al momento de declarar impuestos te la van a clavar. Entonces lo mejor es intentar pagar, así no te toque un 10% de cada cheque para que después no estés pagando $3,000, $4,000 en la declaración anual de impuestos. El siguiente paso es calcula tus ingresos. Suma todos tus ingresos, incluyendo salarios, ingresos por contratista, intereses, dividendos y cualquier otro ingreso. Ahora, lógicamente, en la declaración de impuestos, pues aplicarán las deducciones y los créditos. ¿Qué son las deducciones? Son reducciones de tu ingreso gravable. Puedes elegir entre la deducción estándar, un monto fijo o deducciones detalladas, gastos médicos, intereses, hipotecarios, etc. Créditos fiscales. También reducen tu deuda fiscal directamente. Algunos ejemplos son el Earned Income Tax Credit o EITC o el Child Tax Credit. Por ejemplo, si tú tienes niños menores de 18 años, ellos te dan como, si no estoy mal, $500 por cada niño. Si eres legal, pues ya te dan un poquito más, creo que es $2,000 por niño. Pero todo depende del estado, de tus dependents, o sea, de tus hijos. Hay muchas cosas que te pueden dar créditos fiscales y deducciones, pero tienes que ser primero muy, muy, muy importante. Elijan bien un preparador de impuestos, porque he escuchado mucha gente que dice, no, sí, es que yo elegí este preparador de impuestos porque es el que me consigue más
devolución de dinero y eso no es bueno. También escuché la semana pasada una señora me contó que el declarador de impuestos, el preparador de impuestos había tomado todos sus datos y había puesto en el depósito directo de los taxes su cuenta, es decir, que después se había comido toda la plata. Así que tengan mucho cuidado con los preparadores de impuestos que eligen, ¿vale? Y por supuesto, ese preparador de impuestos tiene que más o menos calcularte tu deuda o el reembolso. Si pagaste más impuestos de los que deben a través de retenciones en tu salario, recibirás un reembolso, por supuesto. Si pagaste menos, deberás pagar la diferencia. Ten en cuenta que la fecha límite es el 15 de abril de cada año o el siguiente día hábil si cae en fin de semana. Y hay varias opciones para presentar impuestos. Hay opciones electrónicas como software, yo sé que lo han visto, TurboTax, HIR Block o a través de un profesional o también a través o en papel, pues enviando tu declaración de impuestos por correo al IRS. Ojo, hay dos opciones si lo haces en físico. La primera vez, para sacar el ITIN, te piden tu pasaporte a algunos preparadores de taxes y envían el pasaporte para que el IRS haga unas copias y unos temas y te lo devuelven. Algunos lo hacen, pero yo te sugiero que elijas los preparadores que tienen un convenio con el IRS para no hacer eso y solo sacar la copia. Porque en ese punto en el que tú estás sacando el ITIN, tu único documento de identidad es el pasaporte y donde se llegue a extraviar es un tema muy bravo. Así que te recomiendo elegir unos de los que solo sacan la copia y no los que envían por correo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las opciones para los inmigrantes indocumentados? Sin duda, el ITIN, si no tienes un seguro social, es la opción más sensata. Puedes solicitar un ITIN para declarar impuestos. Es decir, la primera vez que tú vayas a declarar impuestos va a ser el año siguiente a cuando llegaste. ¿Listo? Digamos que tú llegaste en febrero de 2024. Es decir, que ahorita tú tienes que estar preparándote para ir a donde un preparador de impuestos, el de tu mayor confianza, para pedirle dos cosas. Una, que te haga, por favor, la solicitud del ITIN y la otra es que te haga la declaración de impuestos. ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios? Aunque no puedes acceder a todos los beneficios como el seguro social, pagar impuestos puede ser útil para demostrar un buen carácter moral en futuros procesos migratorios. Súper importante y clave. ¿Cuál es el papel del ITIN y la contribución de los inmigrantes? Es muy importante, es un tema crítico en este momento porque no tiene ningún sentido que hablemos de que los indocumentados tienen que pagar impuestos si están siendo casados en razón de ello o en razón de ser indocumentados. Recordemos que hace como un mes la Secretaría de Estado dijo que el IRS tenía que colaborar con toda la información de los inmigrantes indocumentados que tenía en su haber con relación con el ITIN y ellos le dijeron que no, que eso era ilegal porque cuando tú solicitas el ITIN hay una cláusula de confidencialidad de que ellos no van a compartir esa información con el Estado y con las entidades migratorias, ¿sí? Entonces, es relevante primero que esa información no va a ser compartida con ellos, así que no tengas miedo, puede ser muy beneficioso para ti. El ITIN o número de identificación personal del contribuyente es un número que el IRS, es decir, la entidad relacionada con los impuestos o los taxes aquí, otorga a personas que no tienen un seguro social, pero necesitan pagar impuestos. O sea, todos los que no tienen un seguro social o son indocumentados. Muchos inmigrantes indocumentados usan el ITIN para cumplir con sus obligaciones fiscales. Hay un dato clave aquí. Según el IRS, en 2020 más de 4 millones de contribuyentes usaron un ITIN para pagar impuestos. 4 millones, ojo. Para el 2024 hay una estimación basada en los datos anteriores que los inmigrantes indocumentados podrían haber pagado entre 12.000 y 13.000 millones en impuestos estatales y locales en 2024. A nivel federal, su contribución podría superar los 9.000 millones de dólares, especialmente a través del pago de impuestos sobre la renta y el Self-Employment Tax. Además, contribuyen al Seguro Social y Medicare, aunque no puedan acceder a estos beneficios. Un inmigrante que presenta impuestos con un ITIN no tiene acceso a todos los beneficios del sistema tributario de Estados Unidos, pero sí puede aprovechar algunos, y esto es importante. Aquí te voy a explicar cuáles puede y cuáles no puede utilizar. ¿Cuáles sí puede? Declaración de impuestos y reembolsos elegibles, es decir, que si tú eres elegible para un reembolso, te lo van a dar así no seas indocumentado. Puede declarar impuestos y recibir ciertos créditos fiscales, es decir, que te pueden descontar de acuerdo a ciertas circunstancias taxes. Para personas de bajos y moderados recursos también hay unos créditos fiscales que te pueden llevar a devoluciones fiscales. Si tienes hijos dependientes menores, también hay lugar a una devolución por créditos por hijos y también te dan créditos por educación universitaria.
Lógicamente eso conlleva una devolución en dinero, que es una cosa bien interesante, podrías tomarlo incluso como un ahorro si no ganaste lo suficiente o si tienes algunos créditos. Y también podrías calificar para ciertos créditos educativos como el Lifetime Learning Credit. También con el ITIN puedes abrir cuentas bancarias y obtener algunos créditos. Incluso puedes hasta comprar casa con un ITIN, comprar un carro, eso no tiene ciencia. Cuando tú vas a, digamos, T-Mobile, Verizon, lo que sea, y te dicen, dame los 4 últimos de tu social, y tú no tienes seguro social, pero tienes ITIN. A ellos no les importa si tú eres documentado o indocumentado. A ellos lo que les importa es que tú tengas un score crediticio bueno. Entonces, cuando te hagan esa pregunta, y si tú tienes un score crediticio bueno, tú di los 4 últimos del ITIN y verás que eso va a pasar derecho y a nadie dijo nada, nadie dudó de nada. ¿Listo? Solo actúa con seguridad. También puedes construir historial crediticio y solicitar tarjetas de crédito o préstamos con este documento. También puedes comprar una casa y muchas entidades financieras permiten que inmigrantes con ITIN accedan a hipotecas para comprar propiedades, lo cual es supremamente beneficioso. Lo único que es inconveniente es que las tasas para personas con ITIN son un poco más altas. Ahora, beneficios que no puedes recibir con un ITIN: un seguro social y Medicare. Tampoco puedes, digamos, tener los beneficios del seguro del Medicare o del seguro social, por ejemplo, el de disability o el de desempleo. Aunque pague impuestos de nómina, no podrás recibir beneficios de jubilación, discapacidad o asistencia médica de Medicare. Tampoco puede, como les dije, obtener beneficios del desempleo. No puede tener beneficios en Medicaid y otros programas de asistencia federal. Tampoco puede tener beneficios como el SNAP, que son como estampillas de comida para comprar en ciertas tiendas, ni otros programas de asistencia federal, a menos que califique a través de otro estatus migratorio. Tampoco puede tener un crédito por ingresos del trabajo. Este crédito fiscal solo está disponible para personas con un número de seguro social válido. ¿Cuál es la reflexión aquí? Aquí es donde surge una gran contradicción. Por un lado, el gobierno permite y alienta a los indocumentados a pagar impuestos a través del ITIN, reconociendo su contribución económica. Pero por el otro lado, muchos de estos mismos contribuyentes enfrentan deportación y políticas migratorias duras. ¿Tiene sentido perseguir a quienes están ayudando a financiar el sistema? Y esto es lo que yo quiero que nos preguntemos, porque a mi parecer no es justo. Hablemos sobre esta contradicción. Esta contradicción es difícil de ignorar. Por un lado, los inmigrantes indocumentados contribuyen por miles de millones de dólares al año en impuestos, ayudando a financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales. Y en este punto quiero ahondar porque es que yo he visto que los gringos llaman a desempleo justo en el invierno y los únicos que trabajamos somos los inmigrantes. Entonces, nosotros estamos pagando lo que llamaríamos esa vagabundería, de que ellos simplemente renuncien en noviembre cuando ya comienza a hacer frío y pidan el desempleo, bacano, hasta febrero, pum, y vuelven. O sea, ¿de dónde sale esa plata, ese chequecito que les llega a ellos mensualmente por desempleo? De nosotros que los pagamos, porque ya vimos que es un montón de plata. Por otro lado, muchos de estos mismos contribuyentes viven con el temor constante de ser deportados y separados de sus familias, porque un sistema que depende tanto de las contribuciones fiscales de los inmigrantes indocumentados los trata con tanta dureza en otros aspectos. ¿No sería más lógico reconocer su aporte y buscar formas de integrarlos legalmente a la sociedad? Y este es un dato clave. Un estudio de la National Academies of Science encontró que los inmigrantes aportan más en impuestos de lo que reciben en beneficios públicos, lógicamente. Ahora, entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones? La primera recomendación: cuidado con los preparadores de impuestos. Ya les comenté, hay unos que son muy pillos y se comen la plata a ellos. No des tu seguro social o ITIN a cualquier persona. Anualmente declara impuestos, porque no sabemos si haya lugar a un ajuste de estatus. Y si ven que no declaraste impuestos, se complica la cosa. Ahora, ¿cuál es la conclusión y el llamado a la acción? En resumen, el sistema de impuestos en Estados Unidos es complejo, pero entenderlo es crucial para tomar decisiones financieras inteligentes. Ya sea que seas de W2, 1099 o uses un ITIN, todos jugamos un papel en este sistema, pero también es importante reflexionar sobre las contradicciones del mismo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compártelo con alguien que necesite entender cómo funciona el sistema de impuestos en Estados Unidos. Nos vemos en la próxima semana. Y hey, suscríbanse por favor. No podemos seguir así con 5,000 likes, 10,000 likes si no se suscribe. Por favor, vamos, un apoyito. Ok, les voy a dejar en los comentarios recursos útiles. Por ejemplo, el link para declarar impuestos gratuitamente. Si cumples con algunos requisitos, te dejo ahí abajo el enlace en la descripción.